Amigos, qué bendición y qué gusto es contar nuevamente con su presencia en este programa Vidas en Victoria. Es de verdad gratificante y de mucha bendición para nosotros poder contar semana a semana con ustedes y con toda su familia. Queremos recordarle que este programa es gracias al apoyo y al esfuerzo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Comenzamos. A lo largo de nuestra vida, probablemente muchos de nosotros hemos llegado a pensar que estamos solos. Otros hasta hemos llegado a sentir esa soledad en nuestra vida. Y esa soledad a veces nos da en el corazón la idea de que de verdad estamos solos. No sentimos a veces la presencia de Dios en nosotros y se nos olvida que cuando Dios está en silencio es porque de verdad está trabajando para cada uno de nosotros, sus hijos. Y es por ello que hemos preparado este programa especialmente para ustedes, para que juntos podamos reflexionar sobre el silencio de Dios y cómo Él nos habla a cada uno de nosotros, sus hijos. En nuestro programa de hoy, conoceremos el trabajo hermoso que realiza la empresa Vitrales Artísticos y cómo ellos construyen hermosas arquitecturas en vidrio para las ventanas de iglesias, casas y algunos otros lugares. Estuvimos también en el reciente retiro número 1 de Jóvenes en Victoria, Esfuérzate y sé valiente, y compartiremos con ustedes algunas escenas de lo vivido en esa gran bendición de retiro. En el testimonio conoceremos la experiencia de vida de Roberto Tagüite, un servidor de Dios de Hombres en Victoria, y cómo su vida se ha tornado en una relación íntima con Dios. En el conversatorio desarrollaremos el tema El silencio de Dios. Y para ello contamos con la presencia de un invitado especial, Nelson García, quien junto a Oscar Roldán desarrollarán este hermoso tema para todos nosotros. Y finalmente, en nuestra reflexión espiritual, contaremos siempre con la presencia de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Hoy queremos presentarles el trabajo de una familia católica guatemalteca que decidieron emprender en una tarea hermosa y además artística. Estamos hablando de Vitrales Artísticos, una empresa dedicada a la construcción artesanal y a mano de tantas imágenes religiosas y católicas que hoy adornan las iglesias de muchos lugares de Guatemala y también casas, donde han decidido ellos plasmar las imágenes hermosas y poder inspirarnos la presencia de Jesús y la presencia de Dios a través de una hermosa ventana. Los invito a que me acompañen y conozcamos este hermoso trabajo. Bienvenidos amigos, vamos a platicar sobre vitrales aquí en Vitrales Artísticos. Yo estudié ingeniería industrial. Yo estaba trabajando como ingeniera en una planta y estaba desesperada, o sea, había mucha presión de trabajo y decidí darme un año de hacer otra cosa. Entonces me fui a trabajar al Palacio Nacional de voluntaria a restaurar vitrales. Y haciendo eso, hubo una persona que vio mi trabajo y nos hicieron un pedido importante. O sea, me preguntaron si podía pues hacer unos vitrales que eran para una iglesia de la capital y así fue como nació con mi esposo. Empezamos a trabajar en esto. Más o menos del siglo IX se registran el vidrio usado de una manera más cercana al vitral, pero realmente por el siglo XII más o menos hay vitrales
como más estructurados. Realmente es un arte que se inicia con lo religioso, porque se usaba para contar historias, para contar escenas de la Biblia y para contar historias a través de imágenes visuales que eran impactantes. Entonces se convirtió en algo que cumplía con su propósito de informar a la población que posiblemente analfabeta, ¿verdad? Y era la única manera que tenían de comunicar los mensajes, pero el impacto del vitral, como es un arte vivo, el vitral es diferente con luz, sin luz, en la mañana, en la tarde, cuando cambia la luz y cambia la posición del sol, entonces el vitral tiene un movimiento y el juego de luces y colores es algo como mágico. Entonces tuvo un impacto como muy fuerte hasta el Renacimiento más o menos, pero en sí el vitral podríamos decir que es un arte católico. Empezó en las iglesias. Todo empieza con una idea, ¿verdad? Y un deseo de poner algo en algún lugar específico. Luego que ya se tiene la idea en sí de lo que se va a hacer en vitral, se tiene que hacer, nosotros le llamamos la vitralización de la idea, ¿verdad? Porque hay piezas, bueno, que hay que modificar, digamos, en base a una idea para que puedan ser hechas en vitral. Porque el vitral es hacer un rompecabezas de vidrio con todos los pedacitos y luego se hace el dibujo a tamaño real, a lápiz, cuando es pintado. Y la persona está de acuerdo con eso, entonces ya se le presenta cómo va a quedar dividido, ya cortado en pedazos de vidrio. Se verifican las medidas otra vez porque tiene que quedar con una exactitud muy grande para que no tener tensiones innecesarias en el vidrio. Es de lo más pleno hacer cuando nos piden vitrales para iglesias, porque no es solo el hacer el vitral o hacer un trabajo para un lugar determinado. Generalmente en las iglesias hay algo bien bonito, que está el sacerdote, está la comunidad, está la gente que están todos reuniendo los fondos y tenemos que conocer al comité, tenemos que ir a la iglesia, nos han dado posada en las casas y miramos el esfuerzo de toda la gente. O sea, es una experiencia, digamos. No es solo cumplir con un trabajo y hacer algo que nos gusta, sino que es toda una experiencia. Cuando son vitrales para iglesias, pide mucho a la Virgen de Guadalupe. Es muy solicitada la Virgencita de Guadalupe. Hemos hecho varias y en diferentes tamaños y la verdad sí es la imagen más solicitada. Hemos hecho el Sagrado Corazón de Jesús, el Padre Eterno, misterios. Hemos hecho también ángeles. Siempre le digo a mi esposo que cuando nos piden trabajos religiosos es la parte más bonita de mi trabajo, porque la que pinta soy yo, entonces a mí me toca pintar y a veces estoy haciéndole su cara o los angelitos y platico con ellos o a veces les digo que van quedando bonitos, sobre todo cuando son imágenes religiosas. Pueden encontrarnos en la página www.vitralesartísticosca.com. Estoy seguro que al igual que yo, ustedes están sorprendidos del hermoso trabajo que Vitrales Artísticos realiza y cómo logran expresar una imagen hecha en vidrio para podernos recordar la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo manos guatemaltecas pueden plasmar ese arte de manera muy especial y hermosa. A continuación, les presentaremos las imágenes de nuestro retiro de jóvenes en Victoria, Esfuérzate y sé valiente. Y más adelante conoceremos la experiencia y la historia de vida de Roberto Tagüite. Vamos a un corte y ya regresamos a su programa Vidas en Victoria. Mujer, ¿en algún momento has sentido que tu fe ha disminuido? ¿O quieres que tu fe crezca cada día más? Este mensaje es para ti. Queremos invitarte a nuestro próximo retiro del Ministerio Católico Mujeres en Victoria, con el título ¿Por qué creer?, el cual se llevará a cabo en la Casa de Retiros del Monte San Francisco.
el próximo 19 y 20 de agosto. Para mayor información puedes comunicarte con nosotros a través de los números que aparecen en pantalla. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia hermosa con el Señor. Jesús y María te esperan. A ti, hombre, que te puedes sentir cansado y agobiado por la situación, el Señor tiene un mensaje para ti. Mensaje que puedes recibir a través de nuestras reuniones de Hombres en Victoria, donde semanalmente no solo compartimos desayunos, sino compartimos la palabra de Dios. Palabra que nos edifica y nos ayuda espiritualmente para ser un mejor ser humano. Recuerda, te esperamos en nuestras asambleas de Hombres en Victoria. Puedes escribirnos al número de WhatsApp 3036 6086. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp, utilizando el número 3036 6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. A continuación, queremos que nos acompañe a conocer la última y reciente gran bendición en Jóvenes en Victoria. Nuestro reciente retiro número 1 de jóvenes, Esfuérzate y sé valiente, el cual se desarrolló el pasado 1 y 2 de julio, donde se vivieron experiencias hermosas, pero sobre todo Jesús en el corazón de estos 68 jóvenes dispuestos a recibir al Señor en su corazón. Acompáñenme. En el 2017 nuestro retiro de iniciación es precisamente el que estamos viviendo el día de hoy, y para nosotros es un regalo de Dios el poder tener tantos jóvenes servidores. En esta ocasión pues tenemos a 30 patojos sirviendo este retiro. Han tenido un crecimiento bastante grande. Dios concede un anhelo de nuestro corazón, que es precisamente que jóvenes estén sirviéndole a otros jóvenes. La metodología que utilizamos es la metodología de San Juan Bosco, donde los jóvenes sirven a otros jóvenes. Entonces en este retiro no es que los jóvenes vengan a escuchar charlas, ¿verdad? Sino que lo que tratamos es que el joven descubra el gozo del Señor, el vivir la santidad a través de muchas actividades llenas de alegría, pero también de encuentro con el Señor. Creo que el papel que tiene un joven dirigiendo un retiro, sirviendo a un retiro, es muy bonito, es muy esencial, porque uno puede tener una conexión más directa con los jóvenes, ¿verdad? Cuando un joven viene, se te acerca, te dice, mira, seguir el camino de Dios es posible. Cuando un joven te dice, mira, vivir en la rectitud, vivir en santidad es posible. Ya miras como que ese reto que parecía imposible porque tenías que esperarse a ser adulto para poder alcanzarlo, se vuelve más fácil porque miras que hay un joven de tu edad que vive la misma realidad que vos, que ha podido vivir ese camino de santidad. En esta oportunidad tenemos a un jovencito que viene de Chiquimula, jovencitos que están desde la Antigua, jóvenes que se están integrando y que esperamos que posteriormente al retiro ellos también puedan congregarse en alguna de las 8 comunidades que ya están establecidas en Matrimonios en Victoria. Estamos muy contentos de que esta vez la pesca es afuera, ¿verdad? O sea, ahora empezamos invitando a los jóvenes desde adentro del equipo, de cada comunidad, y ahora vamos para afuera, vamos pescando para afuera. Yo creo que la misión de todos nosotros como servidores siempre era, nuestra idea era como, yo quiero que ellos conozcan al Señor como yo los conocí alguna vez, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros esperamos para ellos, esperamos que se diviertan, de que reconozcan que Dios está en todos lados, de que para ser católico no hay que estar solo enojados y serios y tristes, y queremos que salgan de aquí llenos de gozo, o sea, que se gocen el retiro, que encuentren las respuestas que buscaban y que logren sanar las heridas que tal vez habían en su corazón, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos para ellos. Mis expectativas pues, es tener un acercamiento total con Dios, pues ser una persona diferente, ¿verdad? Llegar a que el Mario que llega a Chiquimula no sea el mismo que salió, sea un mejor Mario, ¿verdad?
Mario diferente. Yo vengo aquí para motivarme, para acercarme más a Dios. Como jóvenes hay muchos vicios que hoy en día nos acorralan y tanto el alcohol, las drogas y a nuestra edad es cuando más, como saben que queremos experimentar nuevas cosas, es cuando más nos agarran, ¿verdad? Pero la verdad yo quiero salir aquí con un cambio de mentalidad total, acercada a Dios, confiando en la palabra de Él y pues motivar a otros compañeros a que vengan, que participen, a que se enfoquen mucho a Él. Quiero encontrar paz en mí, quiero encontrarme con el Señor, así que Él es el que nos encuentra a nosotros, no nosotros a Él. Eso es lo que yo espero encontrar en este retiro. Pues yo los invito a todos ustedes, a los que están viendo el programa, que se animen, que de verdad sientan ese deseo, que respondan al llamado que el Señor les está haciendo. Nosotros somos una comunidad muy bonita, ¿verdad? No se van a arrepentir de entrar en el camino del Señor. Nos pueden buscar en Facebook como Somos Jóvenes en Victoria, ahí se publica la información de cada comunidad. Hay 9 comunidades a las que pueden asistir, estamos distribuidos por todos lados, así que siempre les va a quedar algún punto para poder llegar. De verdad, siéntanse en la confianza de llegar, somos una familia, de verdad todos se vuelven parte de nosotros y seguimos creciendo y de verdad uno en Jóvenes en Victoria hace hermanos y amigos y eso es creo que lo más importante, ¿verdad? Hacer hermanos espirituales y pues esa es la invitación, de que se animen y que sean valientes y esforzados y que le den un sí al Señor. Es a través de estas experiencias como la que acabamos de ver en el retiro número 1 de Jóvenes en Victoria, donde nuestra fe se crece, donde podemos ver que la mano y la presencia de Dios está acompañando siempre la presencia de todo joven. Y particularmente lo que más nos encanta es ver jóvenes liderando jóvenes. No cabe duda que Dios acrecienta más la fe de un joven cuando sabe seguir los pasos de Jesús. A continuación, conoceremos la experiencia de vida de nuestro hermano Roberto Tagüite y cómo la presencia de Dios en su vida a lo largo de este tiempo ha podido construir un hermoso corazón dentro de Roberto. Y después, en nuestro conversatorio, tendremos la grata visita de Nelson García, quien junto a Oscar Roldán estarán desarrollando el tema El silencio de Dios. Vamos a un corte y ya regresamos siempre a su programa Vidas en Victoria. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036 6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Para el tema de hoy, el silencio de Dios, decidimos salir a las calles junto con Gaby de García y conocer la opinión de algunas personas sobre este interesante tema. Acompáñanos, vamos contigo, Gaby. Gracias, Pepe, y gracias a usted que sigue viendo su programa Vidas en Victoria. ¿Se ha dado cuenta que cuando tenemos muchos problemas, lógicamente acudimos a nuestro Dios, pero muchas veces también percibimos el silencio de Él? Por eso salimos a las calles a preguntar a diferentes personas si ellos han percibido el silencio de Dios. Escuchemos lo que nos dijeron. La verdad es que Él está en todo momento con nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros no lo veamos, pero Él siempre está en cada lugar, cada momento donde vayamos, Él anda siempre con nosotros y no cansarnos de pedirle, ¿verdad? Siempre he tenido esa misma inquietud. Y muchas veces la respondo porque no me conecto directamente con Dios. Siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa a mi alrededor. Y por eso es que no escucho en el momento en que hago mi oración a Dios. Siempre responde, Dios siempre está con uno mientras uno esté con Él.
Qué interesante escuchar todo lo que nos dijeron nuestros amigos. Pero dése cuenta, nosotros como personas utilizamos la ley del hielo, el silencio para ofender al otro. Pero en cambio Dios usa el silencio para acercarnos a Él. Seguimos con el programa. Muchas gracias, Gaby, por permitirnos conocer estas interesantes opiniones sobre el tema de hoy. A continuación, en nuestro conversatorio, continuaremos el desarrollo de este interesante tema, el silencio de Dios. Y para ello, contamos con la presencia de un invitado especial, Nelson García, quien junto a Oscar Roldán estarán presentándonos este interesante tema. Muchas gracias. Estamos en nuestro segmento El Conversatorio para tratar el tema El silencio de Dios. Y para eso tenemos un invitado especial, amigo de la casa, Nelson García. Gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Muchas gracias, Oscar, y a todos los televidentes, pues bienvenidos a este tema que va a ser seguramente muy interesante. Nelson, quisiera invitarte a que juntos con los televidentes veamos esta historia de vida para graficarnos y podamos adentrarnos en el tema. Vamos a ver. Reciban un saludo de paz y bien, mis hermanos. Mi nombre es Roberto Tahuite Flores, hombre de 56 años cumplidos, ahorita el 7 de junio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un precioso tema, el silencio de Dios. Qué importante es buscar el aislamiento para que realmente uno pueda tener esa comunicación con Dios. De estos 14 años de servicio yo entro en este hermoso mundo de Dios en una vida estable, un trabajo estable, soy administrador de empresas, mi economía estable, un hogar estable, una salud en perfecto estado. Y los años empiezan a transcurrir. Hace como 8 o 9 años tal vez, que en donde empiezo a tener dificultades en la economía. Posteriormente llega la enfermedad. Se me diagnosticó la diabetes hace 6 años. Y ciertas dificultades familiares. Esta neumonía que se complicó definitivamente, me provoca unos dolores tan fuertes, que no me permiten el dormir. A veces son las 12, 1 de la mañana y yo aquí caminando en la sala, y llega un momento en que empecé a cuestionar a Dios. Incluso tuve una experiencia preciosa en ese tema porque soy una persona que visito asiduamente la capilla. Y en uno de los momentos más críticos de mi vida, en todas las áreas, llego y siempre lo primero que hago es ir a doblar mis rodillas delante del Santísimo. Y solo a decirle, aquí estoy. No solo llego a reportarme, sino empiezo y levanto mi mirada hacia Él y le pregunto, Señor, ¿eres tú de quien me habla la Escritura? Mira cómo estoy. Y cabal en ese momento empezó aquel dolor fuerte en el pecho y le digo, tú que lo sabes todo, mira ese dolor que siento en el pecho, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto. Y luego de que pues, expresé lo que sentía mi corazón, le digo, Señor, termino diciéndote lo que en su momento el profeta te dijo, habla, pero yo no te digo tu siervo escucha, sino este indigno y pecador hijo tuyo escucha. Me levanto del reclinatorio y me voy hacia atrás. Estuve como 40 minutos ahí. Silencio. Y siempre tengo la costumbre de escuchar la voz del pastor en Radio María.
Entonces llegué temprano y me quedé un momento en el carro. No escuché la voz de alguien en la radio, sino una música angelical. Aquello que hasta se me erizó la piel porque sentí una sensación, pero así, sabrosa. Dije yo, ¿y esto? Al rato escucho la voz de Monseñor Ramazzini. Y dije, oh, gloria a Dios, tenemos la voz del pastor. Y empieza Monseñor con el Salmo 79, en uno de sus versículos, dice, ¿hasta cuándo, Señor, estarás enojado? ¿Hasta cuándo? Y para el buen entendedor, pocas palabras. Lo que yo ya había vivido en la capilla, lo que yo había externado, y empiezo a sentir esa sensación preciosa, y Monseñor que empieza con eso, y digo, Señor, wow. O sea, lo que el Señor no me contestó dentro de la capilla, me empezó a hablar dentro del vehículo. Le digo yo al Señor, perdóname. Y realmente el mensaje que Dios me dio en esa mañana fue que de veras debemos de vivir por fe. Dios, en ese misterioso mover de Él, siempre está presente en los momentos buenos. Y muchas veces, yo soy testigo ahora, que está más presente en los momentos difíciles. Mis hermanos, vivir en fe, en esperanza de que por muy difícil que esté la situación, tarde o temprano va a desaparecer. Y vivir en caridad, en amor, esta situación. Que quede en sus mentes grabado eso que vuelvo a repetir. Hoy más que nunca, si yo he dado testimonio de un Dios vivo, un Dios real, hoy el Señor me ha reafirmado en esa convicción de que realmente Dios no se quedó en la tumba. Dios vive y está caminando, está al lado de nosotros en todo momento difícil, un momento agradable, porque pues, la verdad, cómo nos cuesta vivir los momentos difíciles, pero que esto nos ayude a que cuando estemos en el momento de la bonanza, también seamos personas agradecidas con Dios y fundamentalmente siempre que veamos con amor a nuestro prójimo. Nelson, hablar del silencio de Dios es un tema complejo definitivamente porque deja muchas cuestionantes, pero es una realidad que seguramente muchos hemos vivido, es una realidad que si agarramos la palabra de Dios vamos a encontrar a muchos personajes que se toparon de frente con un silencio de Dios, ¿verdad? Sí, Oscar, efectivamente, muy bien lo decías, el silencio de Dios es una realidad. Y es una realidad que seguramente muchos de los que están sintonizando este programa la han vivido o que quizás en este momento la estén viviendo también. Es una realidad que muchas veces nos desconcierta porque nosotros quisiéramos como una respuesta inmediata a ese silencio. Y hay muchas preguntas alrededor de esto. Señor, ¿por qué a mí? Es una de las preguntas. ¿Por qué? Y a veces nos comparamos con otra persona. ¿Por qué a fulano de tal yo veo que tú le respondes y por qué a mí no? Lo maravilloso también de todo esto, muy bien lo decías, es que en la revelación, en la Sagrada Escritura, encontramos nosotros también, pues, ejemplo de todo ello. Así como en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay testimonio de respuestas efectivas de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, miramos las batallas de Israel, miramos a un Moisés que en medio de esa situación clama a Dios y Dios responde. Sin embargo, también en la revelación, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay escenas, hay personajes que experimentaron ese silencio de Dios. Ahora te pongo un ejemplo. Job. Seguramente muchos de los televidentes me estarán diciendo también, ¿verdad? Estamos de acuerdo con esto.
Sí. Job es uno de los grandes personajes que en el Antiguo Testamento es el modelo, podríamos decir, ¿verdad? Que siempre citamos para hablar del silencio de Dios. Yo cuando vimos lo del tema, inmediatamente se me vino a la mente Abraham, el padre de la fe, que vivió un silencio de Dios, es decir, tanto tiempo añorando y deseando un hijo sin recibir respuesta. Y aunque era el padre de la fe, ¿verdad? Es decir, esto no depende de cómo es mi relación con Dios, si estoy cerca de Dios o no. El silencio de Dios lo vamos a vivir, estemos cerca de Dios o no estemos cerca de Dios, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que cuando nosotros nos acercamos a la fe, ya nosotros tenemos una conciencia, pues, ¿verdad? De que la existencia de Dios, de que Dios me ama. Y ahí donde ya se hace la pregunta más urgente. Porque mientras estamos lejos, no, ¿verdad? No nos preguntamos, tal vez experimentamos el silencio de una persona que amamos, tal vez experimentamos la lejanía de alguien, ¿no? Pero otra persona experimentará mi lejanía también. Pero cuando entramos a la fe, sí, esto es algo que definitivamente vivimos y experimentamos. Ahora, una cosa importante que creo que los relatos dejan muy claro, que cuando estemos experimentando el silencio de Dios, no pensemos que su amor no está con nosotros. Eso es una cosa fundamental, porque aunque yo no lo vea, pero como dice un canto, ¿verdad? Yo sé que estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver, y en este caso sería, aunque yo no te pueda escuchar, porque todos nosotros tenemos como con esa intimidad con el Señor, una manera, como un código, ¿verdad? Entre Él y nosotros para poder escucharlo, pero no siempre pasa así, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro que el hecho de que Dios no me responda en este momento no significa que no me ame. El amor de Dios es una certeza que nos debe de animar en esos momentos. Ahora que decías eso, Nelson, yo en algunas oportunidades he compartido en alguna prédica, como en una oportunidad, nosotros, mis hijos y yo somos amantes del básquetbol, y fuimos a jugar con unos hermanos de la comunidad, un hermano que tiene unos hijos de la edad muy similar a los míos, y tuvimos la genial idea, a veces uno mete la pata, ¿verdad? Tuvimos la genial idea de jugar su familia contra la mía. Y estábamos ahí a media chamusca, y el hijo grande de él se pasó llevando a Dieguito, mi hijo pequeño, y le pegó una arrastrada, claro. Se levantó llorando, y más se tardó él en caer que yo en llegar a donde estaba. Y ese día el pobre llorando, yo lo cargué, me lo senté en las piernas y lo abracé fuerte. Y yo siempre les pregunto a las comunidades, ¿y sabe qué le dije? ¿Y sabes qué le dije, Nelson? Nada. Nada le dije, solo lo apreté fuerte, pero fue suficiente para calmar su dolor, para calmar su llanto. Él sabía que ahí estaba su papá, él sabía que yo iba a protegerlo, que iba a impedir que algo malo le sucediera, y no dije nada. Y yo me imagino a Dios así. Es decir, aunque a veces no tengamos una respuesta, lo importante es que sepamos que Él nos tiene sentado en su regazo y nos está abrazando y amando fuerte, ¿verdad? Exacto. Es decir, este ejemplo es bonito porque nos habla de su presencia, ¿verdad? Y la presencia de Dios es silenciosa. E incluso escuché una vez en cierto momento que el silencio de Dios incluso es hablar. O sea, Dios habla hasta en medio de su silencio. Su silencio no es mudo como tal, ¿verdad? Sino que es sonoro. Él siempre está con nosotros. El Salmo 23, por ejemplo, que todos seguramente lo hemos escuchado. Hay dos figuras que aparecen ahí cuando dice: aunque pase por oscuras quebradas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu bastón y tu vara me inspiran confianza. Esas son imágenes muy lindas y creo que son muy adecuadas para este tema, porque aunque nosotros, la ovejita muchas veces cuando va por quebradas oscuras, ella pierde el sentido de visión, pero afina su oído. Y hay un instrumento que es el bastón del pastor,
Y cuando la ovejita pierde el sentido de orientación, él va golpeando rítmicamente con su cayado en las rocas para hacerle sentir su presencia. No le habla, pero sí hay signos que le hacen sentir seguridad. Entonces hay que afrontarlo como tal. Hay otro ejemplo también en el Nuevo Testamento y es nuestro modelo por excelencia, Jesús en la cruz. A mí me impresiona y siempre lo he dicho, en el relato del bautismo se oye una voz que viene de los cielos: este es mi Hijo amado, mi elegido. Pero cuando está en la cruz, hasta el mismo Señor experimentó el silencio de su Padre, cuando en esa pregunta, ¿verdad?, llena de angustia, pero de confianza también: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no se rasga el cielo, no se oye algo. Entonces, eso me llama la atención, porque el mismo Hijo de Dios experimenta esto y sin embargo no nos explicó por qué a fondo. Nelson, tenemos que ir a un corte, pero quisiera dejar entonces una pregunta en el aire para que me la respondas cuando volvamos. En base a lo que me decís, ¿el silencio de Dios entonces también es una respuesta? Y te voy a pedir que me lo contestes cuando volvamos. Vamos a un corte y volvemos. Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. Estamos en nuestro segmento El Conversatorio, desde acá al Monte San Francisco, en la Plaza del Vía Crucis, con nuestro invitado, el licenciado Nelson García, tratando un tema muy interesante, el silencio de Dios. Y Nelson, antes de que fuéramos a corte, dejé una pregunta en el aire. No sé si fácil o difícil de responder, pero ya la lancé. Y la pregunta es, entonces, ¿el silencio de Dios también es una respuesta? Sí, yo diría que sí. Y pongo el ejemplo nuevamente de Job. Cuando Job interroga, porque llega al límite, lo ha perdido todo. Aunque lo único que le quedó, muy valioso para él, pero casi no le ayudó, fue su esposa. Porque viéndolo en el límite le dice: ¿y todavía sigues tú en tu fidelidad a Dios? Maldice a Dios y muérete. Entonces ahí Job llega al límite y rompe el silencio y comienza a maldecir el día que nace, comienza a cuestionar, y de pronto en medio de la tormenta Dios le habla. Había experimentado el silencio de Dios, pero ahora voy a ver por qué te estoy citando esto. Dios lo confronta, le hace un examen, que ya quisiéramos nosotros estar en ese examen, no sé cómo saldríamos. Y la primera pregunta que Dios le hace es: ¿y dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? Primera cosa. Pero lo llamativo es que dentro de la respuesta que da Dios, no le da ninguna respuesta a sus preguntas. Por eso el silencio se mantiene, porque no le dan: mira, Job, tú estás sufriendo porque fíjate que el Satán vino y quiso lo que se presenta en el primer capítulo, ¿verdad? Cuando el Satán pide permiso para, ¿verdad? Y le dice: bueno, él te es fiel porque tú no lo has tocado. Bueno, y eso ya lo conocemos. Pero lo que llama la atención es que no le responde lo que él estaba preguntando. Pero de alguna manera, aunque Dios no le responde el porqué de sus sufrimientos, le ofrece una respuesta a la vez.
le hace ver la maravilla de la existencia, le hace ver las medidas de los cielos, le hace ver el misterio de la creación, y con eso es suficiente. ¿Qué lección sacamos de esto? Que a veces no hay una respuesta inmediata para nuestras situaciones, y Dios no se la dio. No le explicó por qué estaba sufriendo, no le respondió ninguna de sus preguntas, pero sí le mostró la maravilla de la creación. Y al final, pues prácticamente le retorna todo. Entonces, ahí hay una lección muy importante. ¿Por qué el silencio de Dios es una respuesta? Es una respuesta porque me hace descentrarme de mi propia exigencia, me hace descentrarme de mi propio reclamo, y me hace contemplar la maravilla de la existencia. A veces estamos tan centrados en una no respuesta y no nos damos cuenta que la misma creación es un coro de voces que nos habla de que Dios existe. Nelson, y es que de verdad que qué lindo lo que decís, porque creo que habría que plantearnos a qué nos referimos con el silencio de Dios. Y esto te lo digo porque a veces creemos que hay un silencio de Dios porque no me responde lo que quiero oír. Exacto. Pero el que no me responda lo que quiero oír no significa que no me respondió, ¿verdad? Porque al final un no también es respuesta de Dios. Creo que lo que tenemos que hacer es afinar el oído para saber escuchar no lo que quiero oír, sino lo que Él me quiere decir, ¿verdad? Exacto. Dios está hablando constantemente, y puede ser que el no respondernos en una petición que hemos hecho, quizás nos esté reorientando hacia otras cosas que posiblemente sean más importantes. Por eso este tema es muy extenso. Pero lo que sí le quiero decir a nuestros televidentes es que jamás piensen que Dios no los ama. Silencio de Dios no es igual a falta de amor, a olvido de Dios, al contrario, ¿verdad? Su amor siempre está con nosotros en medio de esas situaciones. Y vuelvo a nuestro caso, ¿verdad? Que es Jesús de Nazaret. Él nunca explicó por qué esos silencios, los vivió como tal, y creo que es parte de nuestros límites humanos el vivir esas experiencias, y ahí donde se acrecienta nuestra fe, ¿verdad? Que no se acreciente la culpabilidad ni el desamparo, sino nuestra fe sobre todo. Nelson, me imagino que debe haber muchas personas que hoy están viviendo ese silencio de Dios. Hay muchos televidentes que están viviendo esta realidad. Para terminar, la pregunta es, ¿cómo enfrento yo un silencio de Dios? ¿Qué hago yo en medio de un silencio de Dios? Porque al final las personas deben de estar diciendo, oh sí, ya entendí, que tal vez, pero si yo estoy viviendo esto, ¿qué hago? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué les podemos decir para terminar? ¿Qué les podemos decir a esos televidentes? ¿Cómo enfrentan ese silencio? Sí, yo siempre he pensado que cuando dos personas en silencio se miran, dicen mucho más que con las palabras. Ante el silencio de Dios, yo lo que he hecho algunas veces es estar en silencio en su presencia también. Yo siento que es un momento para una comunión más íntima, un momento para romper los límites de mis exigencias de hoy, de mis necesidades, y entrar en una comunión silenciosa. Porque Dios, yo siento que está en silencio, y yo multiplico mis palabras. Yo lo he enfrentado desde mi silencio meditante también, y he sentido su presencia, su amor, y una comunión de miradas. A veces en el silencio hay una comunicación extraordinaria. Afrontémoslo así, con fe, ¿verdad? Que nuestro silencio sea una muestra de confianza, de decir, Señor, yo ya te pedí, y yo sé que no tengo que volverte a recordar, y afronto este silencio con mi silencio confiado también. Nelson, gracias una vez más por la invitación, gracias por ese cierre tan hermoso y tan esperanzador. Esperamos tenerte pronto nuevamente. Gracias. Y a usted, estimado televidente, no olvide, el silencio de Dios que probablemente esté viviendo puede ser la bendición más grande que esté viviendo. Vamos a un corte y volvemos. ¿Te perdiste el programa de Vidas en Victoria o quieres volverlo a ver? Búscanos en YouTube como Programa Vidas en Victoria. Será de gran bendición para tu vida.
Ahora también puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp. Utilizando el número 3036-6086. Recuerda, Vidas en Victoria también en WhatsApp. Mujer, ¿en algún momento has sentido que tu fe ha disminuido? ¿O quieres que tu fe crezca cada día más? Este mensaje es para ti. Queremos invitarte a nuestro próximo retiro del Ministerio Católico Mujeres en Victoria, con el título ¿Por qué creer?, el cual se llevará a cabo en la Casa de Retiros del Monte San Francisco, el próximo 19 y 20 de agosto. Para mayor información puedes comunicarte con nosotros a través de los números que aparecen en pantalla. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia hermosa con el Señor. Jesús y María te esperan. Muchas veces a lo largo de nuestra vida estamos en la búsqueda constante de respuestas. Y como bien lo vimos hoy, en el silencio, Dios nos está hablando. Tenemos que aprender a traducir lo que Dios nos está hablando a través de los espacios de silencio en nuestra vida. Los invito ahora a que nos acompañen a nuestro segmento de la reflexión espiritual. Y para ello contaremos siempre con la grata presencia de nuestra fundadora de Matrimonios en Victoria, Betty de Juárez. Vamos contigo, Betty. Es tan interesante compartir acerca del silencio, porque pareciera como que el silencio acalla todo lo que está en nuestro entorno y no podemos escuchar nada. Hay silencios que son externos y silencios internos. El silencio externo, pues creo que casi que es inevitable, a no ser que decidamos retirarnos a un lugar lejano y en donde no haya población. Sin embargo, se escucharía el canto de los pájaros, el viento, se escucharía el sonido de la naturaleza. Hay un silencio que es el silencio interior, que pues muchos místicos se han ejercitado y durante años para poder llegar a tal extremo en el silencio que puedan escuchar aquello que en los oídos humanos, físicamente hablando, no pueden alcanzar. Recordando, por supuesto, que en esencia somos cuerpo y alma. Nuestro cuerpo tiene sus sentidos, pero nuestro interior también tiene un sentido profundo en el que puede captar, por medio de la meditación, pues puede captar ese lenguaje que no se entiende solamente con nuestra realidad humana. Pues hablar del silencio nuestro, creo que todos lo entendemos. Si alguien pues está viendo, escuchando radio o escuchando la televisión y está cansado, pues lo único que hace es quitarle volumen y soluciona el problema. Pero el silencio real no se resuelve tan fácilmente. Tenemos que aprender como a interiorizar y aprender a convivir con los sonidos externos, para valorar y apreciar el silencio. Hay un silencio que es a veces como difícil de entender, y es el silencio de Dios. Cuando Dios calla, cuando Él nos ha dicho: clama a mí y te responderé, y te mostraré cosas grandes e inmarcesibles que tú desconocías. Y decimos: bueno, voy a clamar a Dios, pero cabe la casualidad que Dios no responde. Le pido, le llamo, le clamo, le grito, y Dios en absoluto silencio. Es que también el silencio de Dios es una manera de comunicarnos
su voluntad de expresarnos su grito de amor misericordioso que tiene para cada uno de nosotros. Y sabe, muchas personas creen que cuando Dios calla es porque Dios está indiferente, porque no le importamos o porque Dios ya se olvidó de su pueblo. Y eso totalmente es errado. Dios nunca se olvida de sus amigos. Dios nunca olvida a su pueblo. Jamás el Señor se quedará sordo ante el clamor de los suyos. En el Salmo, yo quiero compartir con ustedes este hermosísimo Salmo, que es un Salmo mesiánico, a través del cual, pues, de hecho, Jesús posteriormente, en el momento uno de los momentos intensos y extremadamente importante, hace alusión a este Salmo, que es el Salmo que se expresa en el sufrimiento y en la esperanza de un pueblo desesperado, abatido, humillado, necesitado. Cuando ya han clamado y Dios pareciera como que Dios está sordo, Dios no escucha, Dios no responde, el salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, estás lejos de mis gritos y de mis gemidos. Clamo de día, Dios mío, y tú no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras, y no te escucho. Pues aquí tenemos que saber que el salmista está experimentando un abandono, pero no de él hacia Dios, sino de Dios hacia él. Y tiene que retomar en ese dolor y en ese sufrimiento, tiene que tomar actitudes diferentes para no sentirse abatido, deprimido y abandonado. La confianza, la seguridad, la certeza y por supuesto el abandono de sí mismo en Dios darán respuesta al silencio de Dios. Ese silencio que experimentó el mismo Jesús en el Evangelio según San Mateo, cuando dice la palabra de Dios que después de desnudarlo, de golpearlo, de atropellar su dignidad, no solamente de hijo de Dios, de persona, pues le llevaron al Calvario y le dieron pues ese proceso tan doloroso de la crucifixión. Y él dijo que tenía sed. Le dieron un vino que era como un narcótico y él no lo quiso beber. Y una vez que le crucificaron, repartieron sus vestidos y se quedaron allí sentados. Jesús, en ese abandono que experimentó previo a su muerte, desde ese momento, alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz. Este clamor de Jesús es como el clamor. No era que Jesús dijera, pues mi Padre me abandonó y estoy solo ahora, porque Él sabía que su Padre tenía un propósito para ese momento, para ese acontecimiento tan doloroso, tan intenso, tan difícil de superar y de pasar. Y con gran fuerte voz exclamó: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús en ese instante asumió en él el abandono que sentimos, que siente usted y que sentimos muchos en un momento determinado, que Él no nos escuchó, que permitió que llegara a últimos extremos, como cuando una persona dice, pero si yo le he clamado a Dios, ¿y por qué permitió esto? Permitió que llegara a últimos extremos con un propósito siempre de bendición. ¿Qué le diría? Pues a Jesús, cuando lo crucificaron, todo el mundo dijo, bueno, murió. Hasta su padre lo abandonó, ¿verdad? Pudiera pensar muchas personas, miren, tanto que ha confiado en Dios y tanto que ha pedido y ya vio, está clamando y clamando y Dios como que no le escucha. Dios está callado porque probablemente su problema no le interesa a Dios. Y por supuesto que no es así.
Le importamos tanto que Dios permite males menores para que obtengamos bienes mayores. De hecho, Jesús llegó a la cruz, llegó a todo ese proceso injusto, porque ahí hubo injusticia, hubo tanto daño para Él, físico, en todos los aspectos. Sin embargo, Dios lo permitió para que después de ese sufrimiento tan grande, en el que Él incluso estaba entregando su vida, muriendo por todos nosotros, porque Él se pareció a todos nosotros en todo, en el sufrimiento, en el dolor, en el sentirse abandonado, no por el Padre Celestial, abandonado por los que estaban en su entorno, aquellos en los que Él confió, a los que les enseñó, a los que les ayudó, y lo abandonaron. Y Él se sintió abandonado, igual que muchos de nosotros, y fue igual a todos nosotros en todo, menos en el pecado. Y en ese instante de abandono, ese abandono que experimentó Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el que usted pronuncia, el que usted dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Cuando está muriendo su hijo, cuando le abandona a su esposo, cuando tiene una crisis tan grande que no encuentra cómo superarla. En ese momento, recuerde las palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere que después de ese sufrimiento, como el que Cristo pasó, venga al tercer día la resurrección. Dios quiere darle vida a todo ese sufrimiento que se ha gestado en su vida y que se ha hecho una realidad y que se siente devastado, que ya no encuentra salida. Recuerde, hay resurrección después del sufrimiento, después de la muerte. Y no estoy hablando de lo que Jesús pasó y atravesó por nosotros. Y estoy hablando que esa muerte que vivimos nosotros, cuando se muere el amor en el matrimonio, cuando se muere la esperanza de poder salir adelante, cuando se muere un proyecto, cuando pareciera que todo está perdido, no se dé por vencido, no está perdido. El silencio de Dios tiene un significado. Espere, al tercer día Él resucitó. Espere, porque todo esto tiene un fruto hermosísimo de resurrección. El silencio de Dios siempre es un signo de amor y de esperanza. Así es que ánimo, que el Señor le bendiga. Recuerde que cuando Dios está callado, está preparando algo grande para usted y para los que esperan en Él. El Señor les guarde. Muchas gracias, Betty, porque a través de este hermoso mensaje, acompañado de palabra de Dios, podemos entender que todo siervo de Dios, todo hombre de Dios, todo hijo de Dios, podemos a través del silencio conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, amigos, es así como hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerles su presencia y queremos invitarlos a que estén siempre en contacto con nosotros. Queremos recordarle que este programa es gracias al apoyo y al esfuerzo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. Estuvo con ustedes su amigo Pepe Vázquez. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Gloria, gloria.